É hora llega, sim, é hora exacto, é hora Corsou. A horta para Corsou. Todo dia, 6 horas da tarde, hora de Corsou, análisis com Nelson Pierre. Riba plataforma Entrevista Q. Ron Mundo, voz de Nelson Pierre, voz Corsou, voz de Pavimento, Corsou, tá sua hora, 6 horas da tarde, de já domingo para já domingo. Nelson Pierre, analisando. Estudié en la Universidad de Caracas. Estoy orgulloso de mi madre que me pagó los estudios. No fui becado. No le debo nada al gobierno ni al Estado. Nada. El respeto como demócrata. Más nada le debo. Cumplí 59 años ayer. Y la pensión que recibo mensualmente son aproximadamente 1,000 florines, $550. So I need to work till I die. Okay. Como para empezar, sin trabajo social no hay ciencia social. Hablemos claro, sin rodeos, ni trabas mentales, ni complejos. Reafirmo. Sin trabajo social no hay ciencia social. Y para llegar a esta media hora, de la cual ustedes me robaron 3 minutos, hice algunos apuntes para que reflexionemos un rato sobre estas realidades que a veces son imaginarias, una especie de paradigma perdido, un paraíso olvidado, como lo dijo Edgar Morin, un antropólogo francés. Quiero aclarar que yo fui formado en una escuela de sociología en Caracas del 75 al 81. Y me formé en una escuela y opté por una ideología. Y esta ideología tiene una base científica, tiene un método de análisis y tiene un acercamiento. Entonces hablemos un poco de la epistemología, la teoría del conocimiento, de dónde vengo yo. Tengo unas premisas que para mí son fundamentales y forman parte estructural de lo que se llamó desde un principio como la epistemología. La teoría del conocimiento de Gastón Bachelard. De esa escuela vengo yo. Yo estudié en la época de Lévi-Strauss, Edgar Morin. Yo estudié en la época de la dictadura en América Latina. Yo estudié en la época que mataron a Salvador Allende. Yo estudié en la época de Pinochet y Videla. En esa época me formé yo una gran ciudad que se llama Caracas. Ahí estudié mi secundaria y estudié sociología y di clases de teoría social 2 años. ¿Y cuál es el problema que no entendemos? La práctica es la base del conocimiento y lo concreto es concreto porque es la síntesis de múltiples determinaciones. Repito, para que la traductora tenga su espacio y pidió que fuera más tranquilo. La práctica es la base del conocimiento. Practique de base. Y lo concreto es concreto porque es la síntesis de múltiples determinaciones. Una suerte de marxismo que parece embrujado, pero científica. La teoría de Max Weber de causación accidental y adecuada correspondería en otro capítulo que no voy a abordar aquí. No vamos a debatir sobre el funcionalismo, el estructuralismo, el marxismo. De eso no se trata. El pueblo está esperando. Los pobres están esperando. La sociedad está esperando. No hay espacio para más debates. Es la hora de la acción. Por eso que digo que sin trabajo social no hay ciencia social. Necesitamos científicos prácticos que vayamos a resolver los problemas y no hablemos tanta mierda. Porque aquí se habla mucha mierda. Y esa palabra no es grosería. La lengua española la probó ya con una palabra que se puede explicar. Salgamos de la mierda, del intelectualismo barato, del cientificismo abstracto,
que no dice nada, que no resuelve nada. Los grandes expertos, los profesionales, los ladrones disfrazados de científicos. Pero, ¿qué le podría pensar a ustedes? Es que el sociólogo supone ser un científico social. La metodología es importante, es la base, es el punto de partida. La metodología, no la teoría. Pero no lo desviemos. La práctica es la base del conocimiento y consecuentemente sin trabajo social. Pero el capitalismo es sabio, muy sabio. Expliquemos lo que es el capitalismo y el trabajo social. ¿Qué hace el trabajo social? Agarra su carpeta, tiene un poco de preguntas que hacer en el barrio, va disfrazado de cristiano, todo humilde, con más problemas que hay en el barrio, hace algunos apuntes, hace encuestas, llora y se lleva para su casa, que es pobre igual que el barrio, un poquito menos pobre, y va todo preocupado porque la señora pidió una casa. Hay una lista de precios incluida. El hijo quiere estudiar, pero no hay dinero para los libros. El hermano está enfermo, pero hay cita con el cardiólogo dentro de 4 o 5 meses, unos días después que ya se murió. Eso es. Porque el capitalismo es sabio. El trabajo social para el capitalismo es una enfermera o un enfermero social. Es un proceso de deterioro que empieza de la oficina, de las sillas y los pupitres de las universidades. Yo me acuerdo que yo estudié sociología en Caracas y al lado de la escuela de sociología había la escuela de trabajo social. Y pensábamos, y yo pensaba, que era una escuela de sirvientas, de gente que no sabía de matemática, ni biología, ni química, y escogían una carrera de trabajo social universitario para justificar su ignorancia. Eso pensaba yo. Con todos los sociólogos que soy, estuve 30 años pensando así. Trabajo social como algo que andaba por ahí, que no era ciencia. Hasta que decidí emprender la lucha por un cambio real y profundo de esta sociedad brasileña. Descubrí que faltaba algo en la ciencia social, en mí como sociólogo. Que faltaban los barrios, su conocimiento, su valor, su cultura, su espíritu. Descubrí que sin trabajo social era imposible construir una nueva sociedad. Después de 30 años, reconocí que sin trabajo social, sin barrio, no podía yo lograr el cambio social en mi país. Empleé la lucha ya con los medios de comunicación porque yo quiero ser práctico, yo quiero resolver problemas. Y en la calle, una alta aceptación del público, a través de un programa radial, decidí que no podía seguir sin trabajo social, sin esa experiencia, sin esa virtud. Salí a buscarlo y lo encontré en una azotea, en una pequeña y limitada oficina que le habían asignado, humilde, inteligente, brillante, fuerte, capaz, enfocado. Hablamos y descubrimos que había similaridad en nuestras luchas y nos dimos la mano y emprendimos una lucha. El trabajo social, el hombre del barrio y el sociólogo, que para mí era y es sagrada. La sociología y el trabajo social se juntaron. Dimos de qué hablar en este país. Hasta ahora hablan de nosotros, todos los días. Dominamos el panorama de la opinión pública y de los barrios. Caminamos, hablamos, discutimos. Era la ciencia social en vivo y directo, en la calle con el pueblo.
no en las oficinas, no haciendo encuestas, no leyendo libros que están vencidos. Ni pensar qué carro vamos a comprar, ni qué corbata vamos a comprar. Salimos para la calle con la sociología, que el trabajo social, a defender nuestros pueblos, a defender a los marginados, a los explotados y a enfrentar a las oligarquías, a lo que yo llamé a los profetas de la maldad que han secuestrado en estas sociedades y se burlan de todos nosotros. Ahí está la conferencia. No van a lograr nada. Puros frustrados, acomplejados, no tienen dinero, no tienen sueldo. Nos quieren marginar. Hay que salir de esa marginación y enfrentar el reto de una nueva vida, una nueva esperanza, una nueva ciencia social revolucionaria y activa. Soy socialista y tengo razones científicas por serla y no lo niego. Plenamente realizados como profesionales, descubrimos y tocamos las realidades escondidas. Ello, porque era una persona, no era una idea. Y decidimos emprender un proyecto revolucionario, patriótico, soberano, trabajo social y ciencia social, vivo, activo, pensando, escribiendo, hablando, caminando, no escondido, no asustado. Porque ese era y sigue siendo la única respuesta real de la ciencia social ante la injusticia. Quiero repetir esta afirmación. Esa era y sigue siendo la única respuesta real de la ciencia social ante tanta injusticia. Trabajo social y ciencia social en su relación dialéctica hacia el cambio, a la búsqueda de libertad. Porque la pobreza se combate con conocimiento, no con silla de ruedas. De barrio en barrio, de casa en casa, concientizando, estudiando, analizando, organizando asambleas, movilizaciones, nos boicotearon, nos sabotearon, sobrevivimos y fuimos a elecciones. Decidió el trabajo social y la ciencia social ir a elecciones. La ciencia ahora va a participar del juego grande, porque descubrimos que sin el poder del Estado, del gobierno, no habrá cambio social. Y sacamos el presidente. Y por razones emocionales nos separamos. Cada quien cogió su camino. Y nos volvimos a encontrar en el Parlamento, el trabajo social y la ciencia social en la práctica. Los dos en la radio, concientizando y movilizando. Y discutimos y peleamos. Él por su lado, yo por mi lado, el trabajo social y la ciencia social. Y él no quería la política. Él no quería. Tuvimos debates y conversaciones porque ¿qué nos servía hablar por la radio, criticar, cuestionar si el pobre, quién va a resolver el problema del pobre? ¿Quién? ¿El trabajo social? Si el sistema está estructurado para la pobreza, no para la riqueza. Porque no hay riqueza. Lo que hay es explotación, lo que hay es robo, saqueo, boicot. Eso es lo que hay. No hay riqueza. La riqueza no es material. La riqueza es espiritual. Es comunión. Es compartir. Es vivir. Es amar. Es querer. Y seguimos. Y luchamos. Yo di un paso atrás en el 2010 y él siguió. Él se llama Henry Markowitz. Él se llama Henry Markowitz. Porque yo vine a esta sala con mucho cuidado, con un homenaje a Henry Wills, que se murió. No se murió. Quiero que me traduzcan esto al inglés. Henry Wills no se murió. Lo asesinaron. Lo mataron en este país. No se murió. Lo mataron. They killed him in this island. 1st of May 2013. Until today, we don't know who they killed him. People don't know who said to kill him. El hombre que estaba en la azotea, que unimos trabajo social y ciencia social para el desarrollo del país. Y no voy a hablar de literatura,
porque yo leo 4 o 5 horas al día. Hablemos de la práctica, lo que quiere el pueblo, la resolución del problema. Y siguió antes de esto. Y el trabajo social con la ciencia social siguieron. Y el trabajo social y la ciencia social ganaron elecciones en este país. Con razón, sin razón, con errores y equivocaciones. Y el que está buscando el perfecto, busquen a Dios. Busquen a Dios. Yo no soy perfecto, ni Él fue perfecto, ni ninguno aquí es perfecto. Con nuestros errores, nuestras equivocaciones, nuestras trabas, seguimos adelante. Practicando la ciencia. Y cuando nos parábamos a hablar en el Parlamento, amigos y enemigos escuchaban. Éramos la voz cantante del pueblo. Si estamos de acuerdo o no, porque funcionó. Y yo les invito hoy como trabajadores sociales, seamos prácticos, hablemos la verdad, díganle al pobre, son pobres porque algunos quieren, pero la mayoría fue explotada, fue planificado así, un sistema injusto. Llévelos a la conciencia. Y si quieren la verdadera libertad, si quieren ser libres como pobres, la única libertad verdadera es la de Dios. No hay otra libertad que no sea de Dios. Porque Dios es libertad. Cuando estás apagado y afligido, es Dios. Y Dios me tiene aquí, vivo y directo y sano, limpio y puro ante este auditorio. No hay trabajo social y ciencia social sin el amor de Dios. ¿Qué hace un trabajador social que no cree en Dios? ¿En qué cree entonces? ¿Cuál pobre va a ayudar? ¿A cuál pobre va a ayudar el trabajo social? Si no cree en Dios, no tiene nada. Llega como ciertos cristianos que hayan acto llevados sin pintura, sin nada. Yo vengo a hablar de Dios. El trabajador social, yo vengo a hacer una encuesta y no comió todo el día. Ni agua tomó, no tiene gasolina en el carro. Entonces esa fuerza que hace falta es espiritual. La ciencia empieza por el espíritu. Hegel, en holandés, Hegel. La fenomenología del espíritu. ¿Cuál es mi invitación? La persona que tenía que estar aquí hoy, que yo lo envolví en mi historia y mis cuentos de ciencia social, no pudo estar. Tenía que estar aquí hoy a esta hora hablando de esto. Quizás más fuerte o más suave. E ora llega, sì, è ora exacto, è ora Corsou, a volta para Corsou, turdia, 6 horas da tarde, hora de Corsou, análisis con Nelson Pierre, riba plataforma Entrevista Q, Ron Mundo, voz de Nelson Pierre, voz Corsou, voz de Pavimento, Corsou, tá sua hora, 6 horas da tarde, de domingo para domingo. Nelson Pierre, analizando.